Bueno, entonces ahora si me pueden platicar un poquito como ya un concepto más general de la idea de Casa Rono, o explicar el proyecto, la idea, la visión, lo que integra, hacia dónde va o qué busca, ¿no? En general, pues. Pues yo creo que Casa Ro es un espacio de experimentación y de aprendizaje en donde queremos eh, compartir lo que aprendemos y lo que pues básicamente lo que aprendemos con las personas que nos rodean. Em, es un espacio al cual llegamos porque de alguna manera pensamos que queremos hacer un cambio en la sociedad o en la manera de vivir actual o la manera de vivir que teníamos, y pues coincidimos aquí porque pensamos que pues una manera o un buen punto de partida para realizar ese cambio es pues con la alimentación, ¿no? O con saber cómo se producen nuestros alimentos. Bueno, listo. Entonces así como para empezar, ajá, como de dónde nació la parte de Casa Ro o la Uh-huh. idea de Casa Ro. Sí, pues yo venía de aprender, o sea, agroecología en Centroamérica. En Centroamérica, eh, digamos que no hace mucha falta el agua porque es selva tropical. Cuando hay temporada de lluvias a veces es demasiada agua. Los ríos pues nunca se secan, son ríos verdaderos, digamos. Y en ese sentido no me había puesto tanto a reflexionar sobre el agua antes de empezar el proyecto aquí en la casa. Cuando llego aquí pues me doy cuenta que por más que sí llovía un poco, la cosa pues estaba dura porque no mm, mm, los años eran muy diferentes, pero en su mayoría me sorprendió mucho, por ejemplo, que el primer año que estuve aquí pude contar las lluvias así con los dedos de la mano, ¿no? Recuerdo que fueron como 8 lluvias así fuertes, digamos, que sí mojaron el ¿En qué suelo. año fue eso? Oh. En 2016, sí, 2016. Y pues sí fue pues un choque así, ¿no? No, pues aquí es otra cosa, pues no es como en la selva, es otra cuestión. Y ahí fue que pues decidimos que antes de cualquier cosa sobre producir comida y así, pues teníamos que echarle ganas pues a lo del agua, a formas de captar agua y así. Y eso como que empezó a formar un poco la visión que ahorita tengo de la agroecología, porque eh, mucho del trabajo que hasta la fecha estamos haciendo no tenemos un retorno, digamos, material en términos de comida, pues todavía no tenemos como... Sí Como tenemos producción. algunas cosas, ¿no? Y sí hemos aprendido mucho y algunos vegetales como este sí han sido disponibles en poca cantidad. Pero eso estuvo bueno, o sea, más que verlo de forma negativa, yo lo veo como que empezamos a volcarnos más a la cuestión del cuidado, no tanto de la productividad, ¿no? Y de las acciones pequeñas también, porque el proyecto es pequeño, es familiar, ¿no? Uh-huh. Mm, y sin mucha inversión también, ¿no? Con solo la inversión familiar. Eh, y bueno, ahí fue cuando este pues un poco nos empezamos a relajar en cuestiones de producir comida y aprender a cosechar agua y a captar agua lo más que se podía. Todo eso no sucedió nada más porque nosotros fuimos aprendiendo solos, sino porque
pues la gente le fuimos preguntando a los vecinos, a la gente Pues que el primer taller de las conocíamos. camas, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo creo que fue muy relevante el taller de las camas. El primer taller que hicimos ¿De qué era? con la idea de, pues, de compartir nuestros conocimientos, de lo que vamos aprendiendo, vino gente y hablamos de por qué era importante cultivar y tener nuestros alimentos, y terminamos de hacer una cama y sembramos, trasplantamos cosas. Ah, ok. Y todo el mundo dijo, ah, sí, qué bonito, pero no hay agua, pero no hay agua, pero no hay agua. Todo el mundo decía, qué bonito, muy bueno, pero no hay agua. Nosotros pues tenemos agua porque hay pozo, ¿no? Sí, justo estábamos muy entusiasmados con el tema de los huertos y pues la gente sí les entusiasmó en esos primeros 2 talleres que hicimos, pero nadie tenía disponible agua. Y ahí fue cuando nos cayó otro 20, ¿no? Así de que pues nosotros tenemos pozo y eso es una ventaja, pero la mayor parte de las personas no tiene pozo. Y además la mayor parte de los pozos ahorita, o no sé si la mayor parte, pero en todos estos años, justo en estas fechas de marzo, abril, se reportan pozos secos en todas las colonias, ¿no? Y ahí fue que fuimos aprendiendo eso también, que bueno, 2 cosas. Para empezar, que no todo el mundo tiene acceso al agua. A veces el municipio la corta y gente de esta misma colonia, aquí la parte alta de la colonia, la sufren bastante. ¿Y por qué la corto? Pues porque tampoco el municipio tiene tanta capacidad de extraer agua y distribuirla. O sea, también a ellos se les acaba, pues. Y la otra es que pues que los pozos se estaban acabando y bastante rápido. Em, la colonia, por ejemplo, por darte un ejemplo, la colonia con más agua en Mitla, históricamente es el Balaró, que es el que está allá justo por la escuela primaria, justo Sierra, Ah, sí. por ahí. Y esa colonia hace unos 20 años o 40 años, bueno, 20, desde hace 40 años que se están bajando los pozos, pero hace unos 20 años todavía tenían agua a 5 metros de nivel de suelo. O sea, los pozos 5, 4 metros tenían agua. Eso es lo que cuenta la gente allá. Y ahorita ya son 11, 12, 13 metros que tienen los pozos y ya no hay agua y a veces se acaba también. Entonces, pues eso también nos empezó a informar sobre la situación, ¿no? Y ahí qué fue lo que, pues cuando yo los primeros años lo que decidí, o fue tanto el impacto que tuvo eso para mí, que incluso decidí dejar de usar el agua del pozo para regar, porque tampoco estaba muy bueno acabarse el pozo, ¿no? O me dio un poco de temor, pues, que se acabara el pozo, se bajara mucho de nivel. Entonces, lo que yo pensé en ese entonces fue, pues, con el agua que podamos captar de lluvia, en los techos que tenemos captando agua de lluvia, y con los tanques que tenemos, pues, con esa agua lo que alcance para sembrar. Pero no me gustaría, o sea, prefiero crear el hábito y la cultura de captar agua a seguir como alimentando el hábito de la extracción del agua, ¿no? ¿Y hay algún sistema que te bases como para captar el agua? O sea, algún específico o nada más son las pinas como captas el agua y ya. O sea, ¿o hay algún procedimiento? Pues hay uno muy bonito. Bueno, hay en general dos formas de captar agua de lluvia, que es la de captarla en tinacos, en tanques, piscinas, cualquiera de esas contenedores donde el agua se queda ahí y no se filtra ni se sale ni nada, y la vas usando conforme pasa el tiempo.
Hay otra forma que es captar agua directamente en el suelo. Y eso puede ser mediante estanques o zanjas de captación o pozos de infiltración. Hay varios tipos de obras de tierra para captar agua. Esa agua pues se infiltra, se va a la tierra y a veces en este clima se infiltra rápido, como en unos 2 días ya no hay agua en una zanja, ¿no? Entonces no te da chance de agarrarla para regar. Pero se me hace muy bonito porque la idea de esta forma de captar agua es que por lo menos en un punto en el terreno, en la zanja o en el estanque, por lo menos en ese pequeño punto, empieces a revertir la situación de la sequía. Porque el agua permite que crezcan muchas plantas, aunque sean hierbas o árboles nativos o hierbas nativas o nopales, cactáceas, todo eso, empiezan a crecer y a generar raíces, hojas, materia orgánica en general. Entonces, exacto. Entonces el suelo empieza a volverse también más suave, más poroso, y cada año más poroso y más poroso, y cada año empieza a captar todavía más agua de la que captaba antes y a tener más vegetación y más plantas. Y ese sistema, en teoría, si lo construyes bien, podría mantenerse por sí mismo. O sea, aunque ya no hubiera gente manteniéndolo, podría él mismo seguir generando ese ciclo virtuoso le llamo, ¿no? De generar más y más vida cada vez. Ese es el sistema de wood harvesting que una vez me enseñaste un libro, ¿no? Ajá. Que sigue las curvas de nivel. ¿Cómo se llama? ¿Sí es wood Sí. harvesting? Pues Rainwater. Rainwater harvesting. Ajá. ¿Ese es? Sí. Okay. Ese libro pues nos ha ayudado bastante porque tiene muchas técnicas pequeñas, no tanto estas técnicas, no tanto estas técnicas grandes pues a nivel del pueblo, de presas grandes y así, sino cosas pequeñitas. O sea, que la gente en sí puede hacer, ¿no? Como yo como individuo puedo hacer este tipo Exacto. de acciones, sí. Es como más de lo que busco, ¿no? Ajá. Sí, cosas que se pueden hacer con pico y pala y ya. Okay. ¿Y tú preparas la tierra? ¿Hay que hacer una preparación previa de la tierra como antes de hacer como las curvas? O sea, para que tenga cierta captación, o nada más es así como llegar y marcar la curva. No, pues se puede hacer así directamente, marcar la curva. Digo, hay detalles que hay que cuidar, ¿no? Como que la curva está bien nivelada, que la tierra que sale y que se pone como encima de la zanja esté bien estabilizada con piedra, por ejemplo, como se ve ahí, esa piedra que está de este lado de la zanja, que esté bien colocada para que con el tiempo no se vaya la tierra, pues, sino que se quede ahí. ¿Qué más? Y depende del tipo de suelo que haya, el material con la que vas a hacer la zanja, en el caso de las zanjas. Hay tierras que ya ni son tierra, que ya es la pura loma, pues, la pura piedra. Como en San José del Paso, si vas, ahí es pura loma. También aquí arriba en unas partes de este cerrito, ya pura piedra. Ahí no puedes hacer pues la zanja porque es piedra, ¿no? Pero siempre puedes usar barreras de rocas o barreras de ¿cómo se llama? De troncos, barreras de materia orgánica, para que se empiece a construir ahí otra vez el suelo. Y entonces ahí es otra cuestión, o sea, no es algo que se ve mucho, ¿no? O que te da mucho retorno, no te da mucha dinero ni comida, aunque en realidad sí te lo da a largo plazo, ¿no? Después de unos 5 o 10 años ya empiezas a ver que tienes buen suelo, mucha humedad y puedes sembrar pues ya casi lo que tú quieras.
¿no? Y pues eso ha sido bastante pues rico como el proceso, ¿no? Bastante lento, a veces un poco difícil de que sí, justo en estas fechas, sí, pues sí nos cuesta trabajo ver que las plantas, que los árboles algunos no pegan, la mayoría se muere, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ahí entre que aprendiendo a cuidarlos mejor y teniendo un poco de paciencia, porque sí el clima árido es bastante duro, pues, para ¿Cuáles trabajar. son las fechas acá de lluvia? O los meses, según, ¿no? Ajá. Que ahorita ya está todo cambiado más. Sí. ¿Cuándo se espera la lluvia aquí en Mitla? Pues se espera ahorita ya hasta junio. Antes había un poco en marzo, abril, pero ahorita ya hasta junio. Ayer, no sé qué día, estaba viendo las fechas de... Pero eso sí me enseñan a compa. Las fechas de los registros de lluvia Ajá. anuales desde 1900 y tantos, que lo tiene la Conagua. Mm. Y les faltan datos en algunas partes. Pero sí, pues es poquito, ¿no? En promedio de lluvia anual es 300 mililitros por Milímetro. milímetro. Por cada- Ujú. ¿Cuál fue el año que llovió más? No, pues entonces está, cada vez va a haber menos, ¿no? Menos cantidad. Sí, bastante. Y por ejemplo, el agua de acá, de las donde captas, ¿tiene algún proceso? O sea, ¿le haces un proceso o nada más está ahí como sentada? ¿El agua? Mm. No, ahorita solamente la tenemos. La que es en tinacos, con que esté bien cerrado el tinaco. Y sí, con que esté bien cerrado el tinaco ya no le pasa nada, se puede conservar. La que tenemos al aire libre, esa sí, después de un par de meses ya está muy lamosa, como con algas y así, ¿no? Entonces, pues tenemos en el diseño planteado pues hacer los biofiltros para que esa agua se pueda mantener todo el año, ¿no? Igual cada vez estamos poniendo más techos para captación para tener igual un poco más de agua. Pero sí, ahorita nada más es así rústico, digamos. Ujú. Y, pues sí. Digo, la otra es que también estamos aprendiendo a cuidar los árboles nativos y a valorarlos. Eso está chido. El guaje, el mezquite, la acacia, la casuarina, la jacaranda, todos esos. Al principio sí era como, bueno, pero ya tenemos mucho, ya para qué siembro más, ¿no? Yo lo que quiero es comida. Pero ahorita estamos viendo que más bien esos árboles nativos, mientras más mejor, porque son los que menos cuidados van a necesitar y más te van a beneficiar el suelo. El mezquite, por ejemplo, ahorita ya está ya se está cotizando, digamos. La vaina de mezquite ya se está utilizando en varios lugares y aquí es el clima perfecto para producirlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, eso podría ayudarnos a fortalecer las acciones de captación de agua, ¿no? Creo que esa es un poco la clave desde mi perspectiva. Si vas a producir algo y tener un beneficio económico, no hacerlo eso lo principal, sino seguir teniendo en cuenta lo que es principal para la vida, ¿no? No tanto para la economía, que es el agua. Claro. Sí, está. Ya como que sabiendo un poco eso, ya estamos un poco más relajados en cuanto a usar el agua del pozo. Ya estamos usándola un poco más
en esta temporada que no hay nada de lluvia, porque por lo menos ya estamos aprendiendo eso, ¿no? Que si usamos agua de pozo lo vamos a usar para crecer plantas que le den vida al suelo o al lugar, no solamente las frutales, que si abusas mucho de los frutales le quitan fertilidad al suelo también, ¿no? Entonces ahí ya estamos haciendo un balance pues un poco intuitivo todavía, sin números ni nada, pero de cuánta agua le estamos sacando a los pozos y qué beneficios va a traer eso para que se recarguen los mismos pozos, pues. Y pues sí, más o menos en ese punto estamos ahorita. Ok. Y otras de las acciones que veo que utilizan aquí es, por ejemplo, el baño seco y el tema de cómo lavan los platos, ¿no? Como esas son también herramientas que se pueden utilizar en el día, en lo cotidiano, ¿no? Que la gente puede usar, que ayudan a crear conciencia y lo mismo del agua, ¿no? Sí. Pues creo que de hecho eso del baño seco es una de las, digamos, ecotecnias que más agua ahorran, ¿eh? Bueno, eso junto con el tratamiento de agua gris, que todavía no lo tenemos, pero ya pues más o menos estamos ahorrando para eso. El tratamiento de agua gris es cuando separas el agua o sea, para que lo puedas reutilizar también en la misma predio, ¿no? El agua gris es la que viene de la regadera, los lavabos, la cocina. Cualquiera que no tenga tratamiento. Ajá, cualquiera que no sea agua negra. Uh-huh. Y es relativamente fácil y barato pues sí, procesarla, tratarla para que se pueda utilizar otra vez en la tierra. También es cuestión de cambiar un poco de hábitos y de productos. Y ahí es donde tiene mucha conexión con la alimentación, porque cuando pues nuestra alimentación es muy digamos sucia, digo, como cada quien lo quiera entender, pero luego se nota en los trastes y en el agua que recolectamos de los trastes. Luego se nota cuando tiene demasiada grasa o huele mal o así, y es normalmente porque estamos lavando comida pues a veces con demasiadas procesados, ¿no? Demasiadas grasas, demasiadas ¿qué otra cosa? Pues eso en general. Y eso cuando cae en la tierra, pues obviamente es más difícil de que la tierra Sí. o sea, se absorba, se reintegre, ¿no? Al suelo, ¿no? Todo eso. Exacto. Digo, para la gente que no sabe nada, ¿no? Sí. Ajá. Sí, exacto, justo. Desde ahí desde ahí se nota cuando estamos como haciendo algo que le ayuda al suelo o que lo daña, ¿no? La tierra. Y bueno, y el agua gris de eso se trata, de que todas esas cosas que son desechos, aunque no son muy tóxicos ni nada, sí puede bloquear algunas funciones del suelo. Por ejemplo, mucha grasa en el suelo, de volada las plantas la resienten, ¿no? Porque no pueden absorber los nutrientes que hay en el suelo, aunque tengan humedad. Si tienen grasa no pueden. Y bueno, eso y el baño seco, que bueno, pues mucha gente le tiene miedo todavía, pero todo depende de qué tanto cuides el baño, ¿no? Y qué tan bien lo hagas, qué tanto lo limpies, le des mantenimiento. Los hábitos también, de higiene, ¿no? Que le des al lugar. Eso es también lo que me gusta. Tengo un amigo que se dedica a ecotecnias y siempre le gusta mencionar eso, que es muy importante, que no solo la ecotecnia es lo que te va a hacer pues cambiar digamos o cuidar la tierra, sino también tiene que ir acompañada con un cambio de hábitos, y eso es un proceso pues ya personal, ¿no?
que ahí es cuando se va conectando todo, pues, la salud de la tierra y la salud nuestra misma, ahí es donde se nota, pues, que estamos conectados en ese sentido. Y algo te iba a decir del baño, pero ya no me acuerdo. Bueno, ahorita te acuerdas. Por ejemplo, cuando el tema de lavar los platos, ¿qué el tipo de jabón es el que se debe de usar? Porque yo escucho, o sea, por ejemplo, a mí me dicen de que el Roma, el Foca, que es como biodegradable, y a mí todavía me hace ruido de que siento que no es tanto, ¿no? Como que, como cuál ha sido tu reflexión acerca de qué tipo para lavar los platos, ¿no? Porque Pues, incluso yo lo he hecho con puro vinagre y yo digo, pues con vinagre que desinfecta es suficiente, más, no sé, cuando no está tan sucio, bueno, que mi alimentación, como dices, es como más limpia, ¿no? No necesitas como quitarle tanta cosa. sí, pues ahí, pues así si te vas como al conocimiento, digamos, tradicional que tienen las personas ya grandes, viejas, ellos no usaban más que arena o ceniza a veces, o a veces un árbol que le llaman el pipe, Que es jabón, ¿no? ajá, Como la mole, algo así. como el amole también lo usaban, algo parecido, pero el pipe es un frutito redondito. Okay. Ajá. Y bueno, entonces te das cuenta que en ese momento pues no era necesario el jabón, ¿no? El jabón, digamos, biodegradable, de lo que yo sé, el Foca, el Roma, todos esos, sí son biodegradables técnicamente, ¿no? Porque los procesan los microorganismos. Pero ¿qué pasa? Que se precipitan, o sea, los jabones se hacen con una sal normalmente, ¿no? Y todas las sales que tienen esos jabones, a la larga en el suelo, pues le suben el pH, ¿verdad? Y eso también bloquea la fertilidad del suelo para muchas plantas. Ujú. Entonces, sí, pues esa cuestión hay que cuidarla, no porque sea biodegradable o porque el empaque lo diga, está bueno, ¿no? Quiere decir que le haga bien al suelo, ¿no? Eso es lo que a mí me hace ruido cuando veo biodegradable, ¿no? Y está empaquetado, no sé. Sí. Y pues bueno, digo, algo es algo, ¿no? Si de plano no hay posibilidad ahorita de cambiar ese hábito, tanto de consumo de productos procesados que te hacen más difícil lavar los trastes, o de plano dejar de usar jabón por X cuestión, porque no tiene espuma y no me gusta sin espuma o cosas así, pues sí buscar los menos procesados, que son esos, el Roma y esos. Yo he visto patios así aquí en muchos lugares de gente que siempre ha usado el Roma, ya por más de 20, 25 años, y tiene su lavadero donde lava su ropa, sus trastes, y el agua directamente la echa en su patio, y el patio está bueno, ¿no? Bueno, entonces pues tal vez no es tan dañino, ¿no? En la práctica, pero si tu suelo como el de aquí de Mitla ya es de por sí bastante básico, o sea que tiene el pH muy alto, yo sí lo evitaría ahorita, ¿no? Yo sí lo evitaría en este clima en particular. Mm, y bueno, para eso estamos intentando la planta de tratamiento de aguas grises, ¿no? Para que aunque sean esos tipos de jabones, por lo menos ya no, el agua se limpie de eso. Mm, y bueno, pues es un proceso pues también es lento, ¿no? Porque pues no todos tenemos las mismas necesidades de alimentación, los mismos gustos, las mismas ideas en cuanto a ello, y tampoco puede uno como imponer eso de manera muy rápida o muy fuerte, ¿no? Como esto es lo que yo creo que es sano y todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Eso tampoco creo que sea la opción, ¿no? Y eso me lleva un poco a hablar del agua otra vez, de la captación. Eh,
Yo creo que lo más importante, más allá de lo técnico y lo práctico, ahorita es socializar qué estamos haciendo con el agua y cuál es nuestra cultura del agua y cuál es nuestra situación con el agua más que nada. ¿Por qué? Porque no tiene caso que en nuestra propiedad, digamos, nosotros captemos agua de lluvia y de repente pon tú que sí estamos haciendo mucha captación, pero pues como está pasando aquí, ¿no? La población crece todo alrededor del terreno, se perforan más pozos, el mismo municipio empieza a extraer más agua porque hay más gente y no, pues de nada sirve lo que estamos haciendo porque al final las fuentes de agua subterráneas son las mismas para todos. Entonces, yo creo que una acción que a veces es difícil encontrar tiempo para hacerla y para salirte, digamos, de tu propio espacio, una acción que es muy importante es socializar todo esto que estamos hablando, ¿no? Encontrar los espacios con los vecinos, con la comunidad en general, para empezar a intercambiar esto y empezar a escucharnos los unos a los otros y darnos cuenta que pues sí estamos un poco en problemas, Un poco. sí estamos un poco metidos en problemas, pero podemos hacer cosas sencillas, ¿no? Que las cosas que podemos hacer son sencillas y que tal vez no son las grandes obras ni nada, pero pues al final sí es cierto que mientras más personas lo hagamos, pues... Un impacto, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, tú, o sea, estás hablando de gente que viene, como decías, dentro de la misma familia a nivel comunidad, que cada quien trae como sus ideas, sus paradigmas, sus creencias acerca de, pues, de cada cosa, ¿no? O sea, cómo tú llegas ante esas personas y expresas tu problema, tu sentir, tu creencia y tratas de hacerle ver, ¿no? Cómo cambiar ese tipo de pensamiento, ¿no? Reformular esa nueva manera de imponer o decir, ¿no? O sea, cómo es para ti la manera en que se puede hacer un impacto a nivel pensamiento, ¿no? O sea, de que la gente se dé cuenta del problema que hay, ¿no? Que está, ¿no? Sí, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Creo que todas las mañanas me la hago. ¿Cómo? Pero sí, pero es sencilla a final de cuentas porque, bueno, ahí ya tenemos que partir de principios bastante profundos en cuanto a nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Lo que pues yo te podría decir ahorita que he aprendido y que creo que pues ayuda a hacer esto que tú dices es partir de la idea de que pues todos aprendemos de todos y que todos estamos en crianza mutua, le llaman algunas personas, ¿no? Porque yo creo que el error más grande es partir de la superioridad moral, ¿no? Y de decir, pues yo estoy haciendo esta captación de agua y por eso tengo autoridad para decirte a ti que tú pues no estás ahorrando agua o que estás desperdiciando, lo que sea. Y yo creo que hay que tener muy claro que, por ejemplo, todo lo que te estoy contando ahorita sobre el agua, yo no lo sabría ni tendría forma de saberlo si otras personas no me lo hubieran enseñado, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que estamos haciendo aquí es una construcción colectiva en realidad, porque desde el momento en el que viene el vecino y ve las zanjas y te dice, ah, oye, está bonita esa obra, ¿no? Que estás haciendo, pero estaría mejor si le pusieras tal o cual cosa, ¿no? O estaría mejor, o no te va a funcionar porque no le pusiste tal o cual cosa. Ahí ya está haciendo una construcción colectiva, ¿no? Desde el momento en el que el señor Phil y el señor Noel que vienen a trabajar con nosotros, nos dicen,
pues fíjate que eso lo intentaron hacer los comuneros aquí arriba y no les funcionó por tal o cual situación. Ahí ya te está alimentando tu proceso, ¿no? Para que tú al final tengas éxito, ¿no? En la captación. Y pues eso yo creo que sería el acercamiento correcto en cualquier situación de Es más como manera de compartir tu experiencia explicando tus, a lo mejor, dificultades, ¿no? Que has tenido, lo que estás afrontando. Exacto, Y que ellos escuchen y puedan aportar. exacto. Sí, siempre creo que esa es la palabra, ¿no? Compartir sin ninguna pues presunción, ¿no? De que pues yo lo estoy haciendo mejor o todos tienen que hacerlo como yo o cosas así, ¿no? Y sí, todo el mundo tiene su valor, como su aportación que dar. Ujú.